Vamos a comenzar la grabación. Bueno, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, en la fe de Cristo Jesús, les damos la bienvenida. Una vez más, estamos Amén. aquí en la clase de doctrina evangélica cristiana y queremos en esta oportunidad tener la clase de la gracia de Dios. Esta es la clase número 17 de esta serie de estudios sobre la doctrina evangélica. Hoy vamos a estudiar la gracia de Dios. Y es bien importante entender esta doctrina o esta enseñanza que nos da el Señor, porque eso nos va a dar la seguridad de que Dios nos ha aceptado como sus hijos, que Él nos ha aceptado dentro de su pueblo, de que podemos estar seguros de que hemos sido admitidos y somos parte de ese pueblo, de esa familia que va a heredar las bendiciones de nuestro Dios, las que Él ofrece en su palabra. Así que el tema de hoy lleva por título La gracia de Dios. Es un tema bíblico bastante importante, una doctrina bíblica en la cual creemos porque pues la Biblia enseña, ¿verdad? Lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a comenzar con un texto clave que se encuentra en el libro de los Efesios, Efesios capítulo 2. Hoy vamos a tener algunas lecturas importantes que nos hablan acerca del tema de la doctrina que vamos a estudiar. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 10. Del 1 al 10. Estos versículos son muy importantes porque nos van a ir explicando cómo es que nosotros hemos llegado a poder ser salvos, ¿verdad? Dice así el versículo 1, Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer hasta el 10. Dice así: en otro tiempo, Pablo está hablando, el apóstol Pablo, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales, dice, andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En otras palabras, que antes éramos desobedientes, dice. Versículo 3. En este tiempo también todos nosotros, dice, Pablo se incluye también, vivíamos como ellos, como estas personas que vivían en la desobediencia. Dice, impulsados por los deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Dice. O sea que vivíamos una vida apartada de Dios, no tomábamos en cuenta a Dios, sino que todo lo que hacíamos era, pues, todo lo que se nos venía a la mente, se nos ocurría, pues esa era nuestra vida, una vida centrada en nosotros mismos, eso quiere decir. Luego dice, como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Por vivir así una vida de pecado, una vida sin estar conectados con Dios, y al vivir en ese tipo de vida, pues dice que por naturaleza éramos objeto de la ira de Dios. O sea que Dios estaba airado, enojado por esta condición en la cual vivíamos, porque no complacíamos o no vivíamos dentro de los planes de Dios, sino vivíamos una vida totalmente separada de Dios, ignorando a Dios prácticamente. Entonces, al vivir en pecado, dice que nosotros estábamos, por naturaleza, éramos objeto de la ira de Dios. El objeto quiere decir el enfoque, donde Dios enfocaba su ira, ¿verdad? O estaba enojados contra aquellos que nosotros cuando vivíamos en esa condición. Versículo 4. Pero Dios, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. O sea, aún estando en esa condición de pecado, dice que Él, por su misericordia, nos dio vida. Está hablando de la vida espiritual, porque la vida física, pues ya la teníamos. Está hablando de la vida espiritual. Dice, nos dio vida
con Cristo. O sea que, y yo no sé si usted alguna vez se ha conectado a algo, ¿verdad? Por ejemplo, todos nosotros tenemos aparatos eléctricos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y cuando no están conectados a la electricidad, pues no funcionan, no trabajan. Pero cuando usted los conecta a la electricidad y prende ahí el switch o lo que como le llame, o el botón, prende, pues ya como que agarra vida aquel aparato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recibe una fuerza que antes no tenía. En este caso estamos usando el ejemplo de los aparatos eléctricos. Pero así en la vida espiritual, al conectarnos Dios con Cristo, dice que entramos a una vida espiritual que antes no teníamos. Dice, nos dio vida aun cuando estábamos, dice, muertos en pecados. O sea que entramos a tener una nueva vida, una nueva relación. Dios hizo a un lado esa ira que tenía por nosotros y ahora nos conectamos con Él o Él se conecta con nosotros, hacemos esa conexión y entonces empieza a haber una nueva relación. Eso quiere decir. Aún dice cuando estábamos muertos en pecados, o sea que estábamos en una condición de muerte y Dios al darnos vida entramos a una nueva condición de vida, ¿verdad? Y luego dice con signos de admiración, por gracia ustedes han sido salvados. Está hablando de algo que ya pasó en nuestra vida, pues gracias a Dios. Antes no teníamos esa vida espiritual, la vida de Dios estaba afuera de nosotros, ajena a nosotros. Ahora al conectarnos Dios con Cristo, nos da esa vida, pero luego dice que es por gracia, o sea, la palabra gracia la vamos a estudiar ahorita que terminemos la lectura. Quiere decir prácticamente que es un regalo, es algo gratis. La palabra gracia eso quiere decir que no nos costó nada a nosotros. Fíjese. O sea, estábamos muertos en pecados y de pronto empezamos a tener vida. ¿Y cómo fue eso? Pues, ¿cuánto nos costó conectarnos? No, pues a nosotros no nos costó nada, ¿verdad? No hicimos nada para hacerlo, porque dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces es Dios quien hace la acción, es Dios quien nos da la vida, ¿verdad? Y todo esto quiere decir que es por gracia. Gracia quiere decir que es un regalo de Dios, es un favor que Dios nos hace, es algo que no nos merecíamos porque estábamos en un estado de pecado, no es algo que nos habíamos ganado tampoco. Y en realidad, si algo nos habíamos ganado, es la ira de Dios. O sea que merecíamos que Dios nos castigara por ese pecado, por nuestros pecados, pero en vez de hacer eso, hizo todo lo contrario. En vez de darnos el pago del pecado, que es la muerte, pues nos dio la vida, ¿verdad? Fue algo totalmente fuera de lógica, ¿verdad? Fuera de razonamiento lógico. Así que dice que nos dio vida por gracia, ¿verdad? Dice, por gracia ustedes han sido. Y le está hablando a cristianos, ¿verdad? Le está hablando a estos cristianos de Éfeso que ya creían en Cristo. Y le está diciendo de que ahora están en una nueva condición. Por gracia, gratuitamente ustedes ya tienen la salvación, dice, porque no le dice que van a hacer, sino dice, ya han sido. Está hablando de algo que ya pasó. Han sido salvados, dice. Entonces dice, verso 6, y en esa unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó espiritualmente, ¿verdad? Nos volvió a la vida, eso quiere decir resucitar. Estábamos muertos y nos dio una nueva vida espiritual. Eso quiere decir que nos resucitó, está hablando en un sentido de que recibimos una nueva vida en un estado que era de condenación, de muerte. Y luego dice, Dios nos resucitó y nos hizo, permítame, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él, con Cristo, en las regiones celestes. O sea que Dios nos pone en una nueva posición de estar espiritualmente muertos aquí en la tierra
ahora espiritualmente nos sienta en el cielo, nos admite dentro de su presencia, por decirlo de alguna manera, en las regiones celestes, dice, nos íbamos a sentar con Cristo, ¿verdad? Entonces, estamos viendo eso. Y también estamos en el versículo 7, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza, ahí vuelve a mencionar la riqueza de su gracia, ¿verdad? O sea que Dios es rico en gracia, rico en bendecir a la gente. Está hablando de una riqueza espiritual, no está hablando de riqueza material, ¿verdad? No está diciendo de que Dios es hablando de dinero, no está hablando de dinero, está hablando de la riqueza, de que Dios, su amor es tan grande por nosotros, es tan rico, ¿verdad? Que Él no le cuesta darnos eso, no nos cuesta bendecirnos. O sea, Él tiene bendición suficiente para todos. Eso quiere decir que es rico en gracia. Que por su bondad, dice, derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Una de las características de la gracia es la bondad, ¿verdad? También la misericordia que ya mencionó aquí, ¿verdad? Que estábamos muertos en pecados, pero por su misericordia, Él nos dio vida por gracia y también bondad. Todas esas palabras son parte de lo que es la gracia, ¿verdad? Y luego dice el verso 8, otra vez dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. Otra vez habla en un tiempo de algo que ya pasó, ¿verdad? Algo que ya es una realidad. Dice, por gracia ustedes han sido. Está hablando de algo pasado. Y luego dice que pasó mediante, o el medio por el cual pasó, fue mediante la fe. O sea, al creer en esa verdad, al creer en la gracia de Dios, al creer en el amor de Dios, dice que eso hizo posible que nosotros recibiéramos esa bendición. Y luego dice esto, o sea, esto es lo que ya se dijo en el versículo 8, ¿verdad? O lo que se está diciendo. Esto dice, esto de que Dios es rico en gracia y que hemos sido salvados por gracia a través de la fe, todo esto, dice, no procede de ustedes. O sea que no fue algo que nos salió de nosotros, ni que nosotros lo conseguimos por nuestros propios méritos, ni por nuestra propia inteligencia, ni por nuestra propia esfuerzo, ¿verdad? Sino que dice, no procede de ustedes, o no se originó en ustedes, sino que es un regalo, es el regalo, dice, de Dios. Perdón. Entonces la gracia está siendo definida como la misericordia de Dios, la bondad de Dios, que todo eso es parte de la gracia. Y dice que nosotros lo recibimos por la fe. Es un regalo que, les puedo poner un ejemplo, es como que alguien venga y le diga, ¿sabes qué? Te voy a regalar algo, ¿verdad? Te voy a dar esto, un regalo, porque imagínese que usted es una ocasión especial, o tal vez usted está cumpliendo años, por decirlo así, o usted es el tiempo de que usted hizo algo, le van a dar un premio o algo que ustedes le quieran dar gratuitamente, el cual usted no va a pagar. Y viene alguien y le dice, ¿sabes qué? Pues aprecio mucho lo que haces, te aprecio como persona, te estimo, te quiero, etcétera. Y te voy a regalar tal cosa, ¿verdad? Entonces, es un acto de gracia porque la persona se lo está dando porque usted no ha hecho nada, simplemente la persona tiene el deseo, el gusto de darle aquello para bendecirlo a usted, o sea, es algo bueno para usted. Entonces, y eso es un regalo, ¿verdad? Tristemente, a veces las personas piensan de que el regalo que Dios nos ha dado no lo entienden, ¿verdad? Entonces, a veces piensan que ellos cada uno de nosotros tiene que hacer algo para ganarse ese regalo, ¿verdad? Entonces, cuando alguien si yo le doy un regalo a usted, por decir algo, ¿verdad? Y usted me dice,
le voy a dar $20 por el regalo. Y usted le va a decir, ¿sabes qué? Pues no te lo estoy vendiendo. Es un regalo que le estoy dando. No tienes que dar nada a cambio. O sea, no te lo estoy, no, la salvación es un regalo. Entonces, cuando una persona quiere dar algo a cambio, ya no se deja de ser regalo. Porque ya usted está haciendo una compra, ¿verdad? Porque está dando algo a cambio. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está dando esa explicación, que Dios nos da la salvación porque le nace en su corazón, al ver nuestra condición, le nace en su corazón cambiar esa condición en la cual estamos. Y eso no es algo que nosotros originamos, no es algo que nosotros conseguimos, sino que es algo que Dios nos da por su buen corazón, por su buen sentir hacia nosotros, por querernos ayudar y salvar y sacarnos de esa condición en la que estamos, ¿verdad? Por eso dice que es el regalo de Dios. Y el versículo 9 vuelve a decir, para aclarar más todavía el punto, dice, no por obras, ¿verdad? No por obras. O sea, no es algo que nosotros nos podemos, no vamos a hacer algo para que recibamos algo a cambio, dice. No por obras para que nadie se jacte. En otras versiones dice para que nadie se gloríe o para que nadie presuma, ¿verdad? De que la salvación es algo que él compró o que él consiguió por su propio esfuerzo o su propio mérito y quitarle el mérito a Dios, ¿verdad? Entonces el asunto es ese, ¿verdad? Que necesitamos entender que la salvación es un regalo de Dios, completamente. Entonces nosotros necesitamos vivir dentro de ese entendimiento para que podamos realmente apreciar lo que Dios ha hecho y hace y hará por nosotros, ¿verdad? Y luego el versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios. O sea que Dios está creando un nuevo ser, una nueva persona, una persona que estaba muerta en pecado, la saca de esa condición porque Él va a crear algo nuevo, ¿verdad? Por eso dice, somos hechura de Dios, creados, dice, en Cristo Jesús. Y luego dice, ¿para qué? ¿Para qué nos saca de esa condición? Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras o para buenas acciones, para vivir de una manera nueva y diferente, ¿verdad? Pero estas buenas obras son para agradar a Dios, no son para conseguir la salvación, porque la salvación es un regalo. Entonces, es bien importante entender esto porque mucha gente a través de los años no lo entiende, ¿verdad? Va a las iglesias, escucha la palabra de Dios y a veces piensa de que tiene que ganarse los favores de Dios, que su obediencia lo va a hacer para luego pedirle a hacer como un intercambio con Dios. Yo me voy a portar bien para que tú me des, Señor, ¿verdad? Para que me merezca lo que tú me vas a dar. Y en realidad no trabaja así, ¿verdad? No trabaja así. Entonces trabaja de que la manera de que Dios, todo lo que nos da es porque Él nos ama y nosotros debemos verlo de esa manera. Y todo lo que Él nos da lo da aún a pesar de que no lo merecemos. O sea que no es algo que nosotros nos merezcamos. Entonces a veces muchos hermanos se confunden y en vez dicen, bueno, pero es que yo me tengo que portar bien para agradar a Dios. Sí, nos vamos a portar bien para agradar a Dios, ¿verdad? Pero no para ganarnos la salvación, sino para para que Dios esté agradado con nuestra vida que llevamos, porque para eso nos salvó, ¿verdad? Para llevar una vida limpia, una vida decente, una vida honrada, honesta, que le dé gloria a Él, ¿verdad? Pero la salvación ya es un regalo de Dios. Lo que Cristo hizo en la cruz no nos cobró ni un centavo, ¿verdad? No nos pidió nada a cambio. Simplemente lo necesitamos recibir ese regalo, ¿verdad? Así que el propósito de la clase es entender lo que es la gracia de Dios. La gracia es el favor gratuito e inmerecido que Dios ha escogido, dice, conceder a toda la creación.
En un sentido más amplio, la gracia se manifiesta en todos los actos de la creación, mediante los cuales Dios se da a conocer. Dios escogió a Cristo para que a través de él o por medio de él, su gracia fuera dispensada y demostrada a nosotros. La palabra que se usa en griego en el lenguaje original que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra gracia es una palabra griega que se escribe caris, o donde viene la palabra carisma o carismático, ¿verdad? Caris quiere decir una persona, es algo que una persona tiene, que es bondadosa, que es una persona que le gusta ayudar a la gente, es una persona que tiene buen corazón, como decimos nosotros en nuestro lenguaje hispano, ¿verdad? Es alguien que tiene buenas intenciones siempre, ¿verdad? Es una persona, eso denota la palabra caris, ¿verdad? Que significa favor, bendición, bondad, misericordia, todo eso entra parte dentro de lo que es la idea de la gracia. Perdón. La gracia es que Dios escogió a su Hijo Jesucristo para bendecirnos en lugar de maldecirnos, ¿verdad? O sea que la maldición que estaba sobre nosotros, Cristo la recibe para que nosotros ya no la sigamos teniendo. Y luego que Él recibe la maldición nuestra, no nos deja ahí, sino que ahora nos da algo todavía mejor, porque nos da el perdón de nuestros pecados y luego nos acepta como sus hijos y nos convierte en morada de su Espíritu Santo. Entonces todo eso no es porque lo merecíamos, ni lo merecemos, ¿verdad? Sino es un acto libre de Dios hacia nosotros, donde Él nos demuestra su gracia, o sea, su amor, su misericordia, su bondad, directamente hacia nuestra vida. Sí, dice que todo esto no lo merecíamos, sin embargo, Dios en su bondad nos lo ha dado. La gracia es el favor o bendición de Dios hacia los indignos, o sea, hacia los que no se lo merecían, ¿verdad? La gracia es un tema constante en la Biblia y culmina en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús. Juan 1:17. Vamos a buscar ese pasaje porque es muy importante. Vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan, ahí nos explica más sobre la gracia. Evangelio de Juan, capítulo 1, ahí nos explica la palabra de Dios acerca de lo que es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo y qué vino a hacer a este mundo? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 hasta el 17. Son pasajes muy importantes porque eso nos hablan de la gracia de Dios. Jesús es la persona que el Padre escogió a su Hijo para que Él viniera a través de Él mostrarnos esa gracia, ese amor, esa bondad, esa misericordia. A través de su Hijo Jesucristo, Dios nos mostró su favor. Cuando dice nos mostró su favor, quiere decir que nos favoreció. Salimos favorecidos. Eso quiere decir, ¿verdad? Todo eso es la gracia, ¿verdad? Dice el versículo 14, y el verbo, hablando de quién es el verbo, es Jesús, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, dice. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, o sea, Jesús, Dios Hijo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esa palabra habitar entre nosotros es como cuando alguien pone su casa en cierto lugar. En el Antiguo Testamento Dios puso su templo, su tabernáculo, que era movible, ¿verdad? Allá en el desierto. Ahí vivía Dios con el pueblo de Israel. Y la palabra que se usa es habitar, ¿verdad? Habitar.
Y si se pudiera traducir de una mejor manera, es como decir, puso su tabernáculo o puso su casita movible, Dios, ahí en medio del pueblo de Israel en el desierto. Y cuando el pueblo se movía, también movían la casita ahí, donde lo que era lo que se conocía como el templo, era el santuario, era movible. Y así Jesús viene y dice que habitó entre nosotros, está hablando Juan, de que así como en el pasado Dios habitó en el desierto con el pueblo de Israel, ahora Dios habitaba en la persona de Jesús y él era también un templo movible, ¿verdad? Como una casa de Dios movible, Jesús. Eso está queriendo decir la idea, ¿verdad? Dice que estaba presente entre ellos, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, que cuando dice lleno de gracia, quiere decir que estaba totalmente completo. Lleno quiere decir completo, que no le faltaba ni un poquito, ¿verdad? De gracia. O sea que su carácter era totalmente bondadoso, amoroso, que favorecía a todas las personas. Por eso dice que estaba lleno de gracia y de verdad. Eso quiere decir que su bondad favorecía verdaderamente y auténticamente a todas las personas donde quiera que él iba. El verso 16 nos habla de la llenura el verso 15 dice, bueno, el verso 15 es cuando Juan dice, hablando de Juan el Bautista, dice, Juan dio el testimonio de él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Y luego el verso 16 dice, de su plenitud, la palabra plenitud quiere decir completo, ¿verdad? Algo que está pleno, completo. O sea que Jesús no le faltaba nada, ¿verdad? Eso quiere decir que era completamente bondadoso. De su plenitud, todos, dice, todos. Cuando dice todos, es que la bondad de Dios está para todos, ¿verdad? Para todo ser humano que la necesite. De su plenitud, dice, hemos recibido, ¿dónde nos quedamos? Todos hemos recibido gracia sobre gracia. Esta palabra gracia sobre gracia es una manera de hablar de los judíos que es un lenguaje, una figura de lenguaje que se llama endiasis. Endiasis, o sea que cuando una palabra se repite, en ciertas palabras, en ciertas menciones, por ejemplo, Juan dice, de cierto les digo. Está repitiendo la palabra, de cierto, o sea que ciertamente les digo. Es como diciendo, yo les aseguro, ¿verdad? Y cuando dice aquí gracia sobre gracia, está hablando de una idea que cuando se repite las palabras es para redundar, como para decir que esa gracia era mucha, muy abundante, ¿verdad? Es como cuando usted está recibiendo, imagínese que alguien le va a regalar dinero, ¿verdad? Y le dice, te voy a dar $100. Y luego otros 100 encima, y otros 100 encima, y otros 100 encima. Entonces, esos 100 se convirtieron en 200, en 300. O sea, es una cantidad que cada vez va en aumento. Eso quiere decir gracia sobre gracia. Entonces, la gracia de Dios es algo que nunca se va a acabar. Esa es la idea, que ¿cómo se puede? Es interminable. Eso quiere decir la gracia sobre gracia. O sea que termina una y sigue otra, y sigue otra, y sigue otra. Es como una catarata que está cayendo agua y que nunca se va a secar allá abajo porque siempre va a estar abundantemente fluyendo, ¿verdad? Esa es la idea de la palabra que usa aquí, gracia sobre gracia, dando a entender que la gracia es abundante y que nunca se va a acabar, ¿verdad? Entonces, es lo que dice. Y luego dice el verso 17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Sí, el verso 17 nos dice que la ley que Dios dio allá en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice, fue dada a través de Moisés. En la ley, dice, había gracia y verdad, ¿verdad? Porque muchos piensan que la ley nada más era condenación. O sea que, pero no,
lo que la idea está dando en este versículo es que la ley fue también algo que Dios le dio al pueblo para su bien, para que se pudiera guiar, para que pudiera saber lo que es bueno, lo que es malo, ¿verdad? Entonces, la ley fue dada por Dios a través de Moisés. En la ley que Dios le dio a Moisés, al pueblo de Israel ahí cuando salieron de Egipto, había gracia y verdad también. La verdad de que Dios, la verdad que traía la ley es que Dios es compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. A mí me gustaría que leamos ese pasaje. Se encuentra en Éxodo 34. Bien importante esto, ¿verdad? Porque algunas personas hablan un poco mal de la ley, ¿verdad? Porque a veces dicen, es que la ley solo venía a condenar. La ley solo nos decía que el pueblo era pecador, ¿verdad? Y sí, tenía ese era uno de sus propósitos. Pero vamos a ver que también la ley nos describe a un Dios bondadoso, a un Dios bueno. Éxodo 34, versículo 6. Cuando Moisés se sube al monte a recibir las tablas de piedra donde Dios escribió los mandamientos. Miren lo que Dios le dice a Moisés. Versículo 5. El Señor descendió, dice, en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Cuando dice que le dio a conocer su nombre, no se refiere al nombre propio, porque a veces uno tiene que entender el lenguaje bíblico. Cuando dice le dio a conocer su nombre, quiere decir, le dio a conocer su personalidad, le dio a conocer su carácter. Eso quiere decir. No es que le dijo, sabes que yo me llamo fulano de tal. No, no se debe de entender así, sino que cuando dice le dio a conocer su nombre, es que se descubrió a sí mismo cómo es. Eso quiere decir. Es como cuando alguien le pregunta a usted, oiga, ¿y usted cómo es? Usted se va a describir a sí mismo, ¿verdad? No, pues que yo soy amable, soy buena persona. Claro que a veces exageramos un poco, ¿verdad? Pero lo que está queriendo decir es decir que dio a conocer su nombre, quiere decir que se describió a sí mismo. Eso quiere decir. Y luego dice el verso 6, pasando delante de él proclamó. Ahí vamos a ver qué es lo que el Señor dijo de él mismo. El Señor, Dios clemente y compasivo. ¿Cómo se está describiendo Dios? Clemente, que tiene clemencia, misericordia, compasivo. O sea que es parte de su carácter. Y luego dice lento para la ira y grande en amor y fidelidad. O sea que podemos confiar en él, que él nunca nos va a fallar. Fidelidad quiere decir que no nos va a fallar, que es siempre fiel. Eso quiere decir. Y luego dice el verso 7, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones. Aquí los números que se usan son solamente para hacer un contraste. No está hablando de 1000 literalmente, ¿verdad? Sino son para hacer un contraste entre, que es mucho, eso quiere decir. Dice que mantiene su amor hasta 1000 generaciones. Después, dice, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea que Dios está describiendo la gracia, que Él es un Dios de gracia. Nada más que lo está describiendo de distintas, de manera, en distintas expresiones. Podemos ver que ya dijo 5, ¿verdad? Dice, Dios es clemente, 1, compasivo, lento para la ira, 3, grande en amor, 4, y fidelidad, 5. Mantiene el amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la iniquidad, 6, castiga la rebelión, 7, y el pecado. Y luego dice, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. O sea que cuando uno estudia la Biblia se da cuenta de que en el Antiguo Testamento
Los israelitas tenían un Dios también de gracia, ¿verdad? Porque ahí dice que es compasivo, que es misericordioso, que Él perdona el pecado, la iniquidad, y que también castiga, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, el castigo que Dios da es muy diferente a las bendiciones que Él da. Porque cuando habla de bendiciones, dice ahí en el versículo, dice hasta 1000. Está usando un número para denotar que sus bendiciones son muchas y que su castigo dice hasta 3 o 4, dice. Hay una gran diferencia entre 1000 y 4, ¿verdad? Eso quiere decir que es muchísimo más compasivo y misericordioso que castigador, pero sí castiga. No olvide eso, ¿no? O sea que sí es un Dios de orden, ¿verdad? Un Dios que sí también tiene que hacer justicia, que tiene que hacer castigar al que hace lo malo. Entonces, pero lo que sobresale es más su bondad, su misericordia, su compasión, su perdón, y esa es la gracia, ¿verdad? Todo eso que se describió ahí, la gracia es un paquete, ¿verdad? Es algo que no solamente es una cosa, es una combinación del carácter bueno y compasivo de Dios. Entonces estamos viendo esto, ¿verdad? La ley exponía el pecado de los hombres, los 10 mandamientos, y exponían las faltas de los hombres. Pero también la ley tenía remedio para solucionar el pecado y el castigo, ¿verdad? Tenía un remedio. Dios estableció sacrificios de animales allá en la ley que sustitutivamente, o sea, estos animales iban a ser sustitutos de los hombres. Dice, sustitutivamente estos animales tomarían el lugar de los pecadores y iban a morir en vez del hombre, ¿verdad? Se iban a ser sacrificados en lugar del ser humano, para que la vida física pudiera continuar y quedaban perdonados. O sea que Dios tenía un plan de cómo perdonar el pecado en el Antiguo Testamento. Los corderos eran sacrificados y esos corderos eran un sacrificio temporal, ¿verdad? Hasta que viniera el verdadero Cordero de Dios. O sea, el Cordero de Dios es Cristo Jesús. Ustedes se recuerdan que Juan, cuando Jesús se acercaba al río Jordán, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Y este Cordero de Dios, dice, Dios lo mandó para quitar el pecado, dice, del mundo. Ya no solo del pueblo de Israel, sino del mundo, ¿verdad? De todos. O sea que Jesús es el Cordero definitivo, donde Dios muestra su gracia hacia el pecador, ¿verdad? La ley tenía gracia, era temporal, a través de los sacrificios. O sea, mientras llegaba el Cordero perfecto, que daría su vida en la cruz por el pecado, no solo de Israel, sino de todo ser humano. Dios es un Dios de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene un corazón bondadoso, compasivo y misericordioso y se complace en ayudar a los que están en necesidad, a pesar de que no se lo merecen, ¿verdad? Entonces es bien importante esto, ¿verdad? Que entendamos que la gracia, Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús sin que nosotros hayamos hecho algo para ganarnos ese favor. Simplemente nació en el corazón de Dios y ya estaba planeado, dice la Biblia, desde antes de la creación del mundo. O sea que Dios ya tenía su gracia, estaba ya desde antes de la creación del mundo. Él sabía que el ser humano iba a necesitar de su gracia. Si no, no iba a poder. Dios sabía que el ser humano no iba a poder cumplir con la perfección, ¿verdad? Del carácter de Dios. Precisamente por eso, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había apartado a su Hijo Jesucristo, que después se vino a revelar, ¿verdad? Vino a su tiempo. Vamos a leer otro pasaje que es bien importante, hermanos. Pablo nos explica cuál es la función de la ley y la función de la gracia en Romanos 5. Vamos a ver ese pasaje. Romanos capítulo 5 nos habla de que la ley que Dios dio tenía la función de mostrarle al hombre que era pecador.
pero también Dios proveyó una manera de demostrarle su gracia en ese tiempo. Pero vamos a ver con la llegada de Jesús, cómo es que la gracia de Dios es inagotable. Romanos capítulo 5, versículo 20 y versículo 21. Romanos 5, 20 y 21 dice, Pablo está explicando la diferencia de funciones. Cómo funciona la ley, para qué Dios la dio, y la gracia, cómo es que también, por qué Dios nos la muestra o nos la da en la persona de su Hijo, Cristo Jesús. Versículo 20, Romanos 5, 20. Romanos 5, 20. En lo que atañe a la ley, dice, esta, o sea, la ley, intervino para que aumentara la transgresión, para que aumentara el pecado. Cuando dice para que aumentara, es para que se notara más, eso quiere decir. Para que se notara más el pecado. No es para que aumentara porque no es que la ley hace que aumente el pecado, sino que hace que se note más el pecado, eso quiere decir. Por ejemplo, alguien estaba caminando en un ejemplo le voy a poner. Alguien estaba caminando por un jardín muy bonito, ¿verdad? Llegó allá al palacio, un ejemplo, ¿verdad? Que llegó allá al palacio donde vive la reina de Inglaterra, ¿verdad? Y hay unos palacios muy bonitos y unos jardines muy bonitos. Y este hombre empezó a caminar allá en el jardín, ¿verdad? En el césped, empezó a caminar ahí con su perro. Y y él ahí muy tranquilo, ¿verdad? Caminando. Y de eso llega el soldado y le dice, ¿sabe qué? Le dice, le vamos a dar una multa, le dijeron. ¿Por qué? Porque está prohibido caminar sobre el zacate, dice, sobre el césped. Y dice, pues yo no sabía, le dice. Le dice, ahí hay un letrero, dice, que dice, pues yo no lo vi, dice. Yo no lo vi. Pues venga, véalo, les. Ya cuando lo vio decía prohibido caminar sobre el césped, ¿verdad? Y dice, por favor, discúlpeme porque yo no sabía. Dice, no lo vi. Y a veces lo que hace que cuando uno no sabe las reglas, no sabe las leyes, pues la gente las viola, ¿verdad? Las transgrede y piensa que no hay problema. Pero cuando Dios dio su ley, la gente se dio cuenta cuánto mal estaba haciendo, practicando en su vida. Mucha gente vive así, ¿verdad? Mucha gente está acostumbrado a robar, a mentir, a vivir una vida descarriada, ¿verdad? Y piensa que no hay problema, todo eso es normal, ¿verdad? Pero ya cuando conoce los mandamientos de Dios, dice, oh my God, se da cuenta de que su vida estaba haciendo muchas cosas incorrectas, ¿verdad? Y mucha gente a veces inconscientemente no se da cuenta, o si se da cuenta, a veces piensa que no es tan grave, ¿verdad? Pues todo lo hacen, ¿verdad? Y total, no hay problema. Y eso es lo que quiere decir este versículo. Dice, en versículo 20 dice, en lo que atañe la ley, intervino para que aumentara la transgresión, o sea, para que se hiciera más evidente lo que es ir en contra de la voluntad de Dios. Eso quiere decir. Pero allí dice, donde abundó el pecado, dice, ahí donde abundó el pecado, sobreabundó, dice. ¿Qué sobreabundó? La gracia. La gracia. Eso quiere decir que cuando el pecado se hizo más evidente también se hace la gracia de Dios. O sea que el pecado es grande, pero la gracia de Dios es más grande, ¿verdad? Y es una buena noticia para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos de que si nosotros pecamos, si nosotros fallamos, hay algo que es todavía más grande que nos puede salvar, que nos puede cubrir de ese pecado, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Por eso decíamos gracia sobre gracia, que es algo abundante, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos estudiando. Dice, porque allí donde abundó el pecado, sobreabundó, o sea,
lo sobrepasó. Eso quiere decir la gracia de Dios. Versículo 21. A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, dice, también reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, cuando nosotros estábamos condenados por el pecado, lo que reinaba, lo que dominaba, dice, el pecado nos dominaba, ¿verdad? Pero cuando conocimos la gracia de Dios, dice que nos trae la justificación, nos declara justos en Cristo Jesús y nos da esa vida eterna, ¿verdad? Esa vida del cielo que viene a nosotros. Dice que eso nos levanta, ¿verdad? Nos da una nueva razón de vivir. Así que antes reinaba el pecado en nosotros, ahora reina la gracia, ¿verdad? O sea, la gracia reina, o sea, domina, eso quiere decir reinar, quiere decir ejerce más autoridad. Antes de conocer a Cristo, lo que ejercía más autoridad era el pecado, pero ahora cuando estamos en Cristo Jesús, lo que ejerce más dominio es su gracia, ¿verdad? Su gracia de que nos dice de que ahora nos ama, nos dice que ahora somos sus hijos, la gracia de Dios nos dice que le pertenecemos a Él y que ahora somos su pueblo, su templo, ¿verdad? Estamos unidos a Cristo y toda esa gracia, todo eso lo hemos recibido por gracia gratuitamente. Entonces eso debe de reinar o dominar en nuestra vida ahora, ¿verdad? Esa nueva realidad, ¿verdad? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, ¿verdad? Porque es bien importante que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Porque esto es bien clave para la vida cristiana, para nuestra vida como cristianos. Porque, como les decía, a veces la gente no entiende el evangelio y a veces piensa de que los mandamientos que Dios nos pide son para que nosotros nos ganemos su favor o para que nosotros mantengamos esa relación con Dios, ¿verdad? Déjeme decirle que nosotros mantenemos nuestra relación con Dios porque su amor sigue siendo real para nosotros. No porque nosotros con nuestra obediencia lo mantengamos, ¿verdad? Sino que Él nos ha amado aún cuando estábamos en pecado, nos ama ahorita, ¿verdad? Que somos sus hijos y nos seguirá amando, ¿verdad? O sea que el amor de Dios no se basa en lo que nosotros somos o hacemos, sino que se basa en su carácter personal de Él, ¿verdad? Entonces, mucha gente no lo entiende, entonces caen en dos problemáticas. O caen en el legalismo o caen en el libertinaje, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir estudiando la próxima semana, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro pasaje aquí en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 19. En adelante, vamos a ver que nosotros somos justificados por gracia. Justificado quiere decir declarado justo. No es que seamos justos por nosotros mismos porque somos pecadores. Tenemos fallas. Pero somos justificados porque la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo, es puesta a nuestra cuenta, ¿verdad? Es puesta a nuestro favor. Hemos sido favorecidos, bendecidos con la obediencia perfecta de Cristo. Y porque Él se ha unido a nosotros. Vamos a ver esto. Dice versículo de Romanos 3, 19, vamos a leer hasta el versículo 26. Y estos pasajes son bien importantes para entender cómo es que nosotros somos justos, ¿verdad? No es por nuestros méritos, no es por nuestras acciones, sino por la gracia de Dios. Dice así. Verso 19. Romanos 3, 19 dice, ahora bien, sabemos de que todo lo que dice la ley, está hablando de la ley que Dios dio en el monte Sinaí,
Lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca, dice, y quede convicto delante de Dios. O sea que no hay nadie en el mundo que pueda decir, no, yo no soy pecador, yo no necesito la gracia de Dios, yo soy perfecto. La misma ley que Dios dio nos dice que no somos perfectos. O sea, para eso dio la ley, para que nosotros demos cuenta que somos pecadores, ¿verdad? De que no hay perfección en nosotros. Pueden haber muchas cosas buenas, pero no somos perfectos, ¿verdad? Entonces dice, para que todo el mundo se calle, dice, y quede convicto. Convicto quiere decir, un convicto es una persona que por ejemplo, lo agarra la policía, ¿verdad? Y lo agarra y le dice, tú eres responsable de tal y tal cosa, tú hiciste tal y tal cosa. Entonces, ese es convicto, quiere decir. O sea que tiene algo en contra, que no hizo bien. Entonces, la ley para eso sirve, para decirnos que nosotros hay muchas cosas que no las hacemos bien, por naturaleza. Versículo 20. Por tanto, nadie será justificado o declarado justo en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. O sea que nadie se puede presentar delante de Dios y decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo he cumplido todo. Yo no tengo ninguna falla, no tengo ningún error. Nadie puede justificarse por lo que ha hecho porque siempre va a tener una falla. Más bien, dice el versículo, mediante la ley, o sea, la ley nos descubre, cobramos conciencia, dice, de pecado. La ley sirve para que nos demos cuenta que somos pecadores, que tenemos fallas, que tenemos errores. Pero ahora, dice, sin la mediación de la ley, o sea, si quitando la ley de ahí que nos acusa, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley, dice, y los profetas. La ley, aquí en este caso, se refiere a los primeros 5 libros de Moisés. Así se le conocía a la ley. Y los profetas son los demás escritos. O sea que el Antiguo Testamento, que nosotros conocemos, contiene la ley, los 5 libros de Moisés, y los profetas, que es el resto de los escritos. Toda esa escritura nos revela de que el hombre es imperfecto, pero también nos revela que hay un Dios de amor y de misericordia. Dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe, dice. O sea que la justicia que necesitamos para ser justos, eso quiere decir, llega mediante la fe en Jesucristo. No llega mediante la ley, sino llega mediante, dice, la fe en Jesucristo a todos los que creen. O sea que para que podamos ser justos, la ley no nos puede hacer justos porque lo que nos hace es pecadores. Pero lo único que nos puede hacer justos es que pongamos nuestra fe en Jesucristo. Es lo que está diciendo aquí. A todos los que creen. De hecho, dice, no hay distinción. Sé que es para toda la gente. Pues todos han pecado, dice. Es una realidad. Y están privados de la gloria de Dios. Todos los seres humanos. Pero, ahí viene la buena noticia. Pero por su gracia, por la gracia de Dios, pero por su gracia somos justificados. Y es que una palabra bien importante. Gratuitamente. Eso quiere decir gracia, gratuitamente. Mediante la redención, la palabra redención quiere decir pago. Cuando alguien paga una deuda, usted queda redimido cuando esa deuda ya está cancelada y usted ya no debe nada. Eso quiere decir redención. Pero por su gracia somos justificados o somos justificados gratuitamente mediante el pago o la redención que Cristo Jesús efectuó. O sea que Cristo ya pagó, ¿no? Para que nosotros quedemos libres de esa condenación. Él pagó por nuestros pecados. Versículo 25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Expiación quiere decir sacar el pecado de en medio.
quitarlo de en medio. Dice, como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, su sacrificio, para así demostrar su justicia. Luego dice, anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Hablando del tiempo de Israel, cuando lo que se sacrificaba eran animales, eran corderitos de animales. Dice, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia, ¿verdad? Dios es un Dios justo, ¿verdad? De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Y aquí nos explica esta parte de la Biblia, es bien importante porque aquí bien claramente se dice que nosotros estamos, pues, al ser pecadores estamos condenados por el pecado, pero no tenemos con qué pagar. Pero Jesús viene, Él se encarga de pagar nuestro pecado, gratuitamente no nos cobra Dios nada y quedamos libres de ese pecado, de esa condenación, ¿verdad? Entonces, esa es la gracia, ¿verdad? Es el acto bondadoso de Dios que nos regala a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, y no hay nada que nosotros podamos hacer para pagarlo, porque ya está pagado. En primer lugar, ya está pagado. Entonces, lo que necesitamos es recibir el regalo con alegría y con gozo, ¿verdad? Y estar agradecidos con el Señor por ese regalo tan precioso y que no hay mejor regalo en la vida que ese, ¿verdad? Porque eso nos da la absolución de nuestros pecados, somos libres de nuestros pecados y podemos tener esa relación con Dios ya libremente, ¿verdad? Y entonces, y todo esto es un acto de Dios, no es un acto nuestro. Así que la clase de hoy de eso se trata, ¿verdad? De entender de que todo lo que Dios, las bendiciones que hemos recibido de Dios a través de Cristo Jesús, son un regalo, ¿verdad? Son un regalo y que es gratis, ¿verdad? Es gratis. Y lo que nos toca a nosotros es recibirlo y estar siempre agradecidos y disfrutarlo, ¿verdad? Y disfrutarlo. Sí, hemos estudiado esto, ¿verdad? Hemos estudiado esto. El apóstol Pablo nos habla en sus cartas de lo que es la gracia de Dios. El apóstol Pablo comenzó muchas de sus cartas con la frase gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por ejemplo, está la carta de Romanos, de Efesios, de Corintios. Siempre él acostumbraba iniciar sus cartas hablando de la gracia de Dios, para que nosotros o los cristianos que recibían sus cartas sepan que Dios siempre es un Dios que está buscando favorecernos. La palabra gracia es eso, favor de Dios, para favorecernos. Si yo le preguntara a usted, ¿cómo Dios le ha favorecido a usted? Usted puede decir claramente, bueno, pues yo estaba en una condición de pecado, condenado a muerte, y Dios en su buen corazón mandó a su hijo para que su hijo pagara por mis pecados y yo pudiera ser perdonado. Y no solamente fui perdonado, sino ahora he sido adoptado, ¿verdad? Adoptado en su familia. Entonces, voy a leer esta parte que dice así: Dios es el promotor de la gracia y todo lo que él hace, y en todo lo que él hace, su gracia fluye. Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, aunque no son lo mismo, pero son parte de un todo. La misericordia, hermanos, bien importante esta parte. La misericordia retiene o detiene el castigo que merecemos. Pero la gracia otorga una bendición que no merecemos. Fíjense. En la misericordia, Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo. O sea que Cristo tomó nuestro lugar. Esa es la misericordia de Dios. Pero aún va más allá. Su misericordia es que Él
buscó un sustituto para nosotros. Pero no termina ahí. Pero aún va más lejos de la misericordia y extiende la gracia aún a aquellos que le ofendían por sus pecados. Él nos ofrece perdón. Lo podemos ver en Efesios capítulo 1:7. Nos ofrece a través de la gracia reconciliación, se hace nuestro amigo. Nos ofrece adopción, nos adopta como sus hijos, Juan 1:12. Dice, nos ofrece vida y vida en abundancia, Juan 10:10. Luego nos concede ser herederos de su reino, Lucas 12:33. Nos da su Espíritu Santo para que muera en nosotros, Lucas 11:13. Y nos asegura un lugar en su reino o en el cielo con él algún día, ¿verdad? Cuando él lo decida que es tiempo. Dice, todo esto lo recibimos cuando aceptamos su oferta y depositamos nuestra fe en su buena disposición por bendecirnos. O sea, en su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, lo dio gratuitamente, por gracia, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, usted y yo hemos recibido la gracia de Dios y la estamos recibiendo porque aún en estas fechas, ¿verdad? Aún siendo cristianos, todavía no somos perfectos, pero su gracia sigue estando sobre nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si nosotros hoy como cristianos pecamos? Y cuando decimos pecamos es como que nos resbalamos en nuestro caminar santificado, ¿verdad? O sea que cuando entramos a ser hijos de Dios, entramos a una nueva posición espiritual y una nueva condición también. Y en este caminar, aunque no somos perfectos, es como que usted tenga una ropa nueva, ¿verdad? Y usted está caminando, pero un día se resbaló y se le manchó la ropa, ¿verdad? Usted se levanta. ¿Y qué pasa si nosotros pecamos? En el sentido de que tropezamos o nos caemos en este caminar ya nuevo. Vamos a ver Primera de Juan capítulo 1 para terminar. Primera de Juan capítulo 1, versículo. Primera de Juan capítulo 2, no es versículo. Podemos leer desde el 1, pero el 2. Primera de Juan 2, 1 y 2. Y ahí vamos a ver que ese perdón que un día recibimos cuando creímos en Cristo, cuando empezamos a creer en Cristo, por gracia, recibimos el perdón de nuestros pecados, todavía los podemos seguir recibiendo en nuestro caminar cristiano. O sea que la gracia no se ha acabado, la gracia de Dios no se va a terminar. Dice así el versículo 1, Primera de Juan 2:1. Mis queridos hijos, dice Juan, les escribo estas cosas para que no pequen, dice. O sea, para que se mantengan en el camino correcto, camino de agradar a Dios. Dice, para que no pequen. Pero si alguno peca, dice, ocasionalmente, tenemos, dice, ante el Padre a un intercesor. La palabra aquí, intercesor, se puede también traducir como abogado. Abogado. No sé si ustedes alguna vez han necesitado un abogado para que le represente en el juzgado, en la corte. Yo les hago una pregunta. ¿Los abogados cobran barato? ¿Ah? No sé si alguno de ustedes ha tenido que usar un abogado alguna vez. Pero los abogados, hermanos, por su capacidad y sus estudios y todo lo que la capacidad que tienen para conocer las leyes y
todo lo que ellos pueden hacer a su favor, pues ellos cobran bastante porque se han preparado para ello, para eso han estudiado. Y aquí dice, tenemos ante el Padre un intercesor, o sea, un abogado, dice a Jesucristo, dice, el justo. Y este abogado también Dios, el mismo Padre nos lo da gratuitamente. Fíjese, este abogado es gratuito. O sea que no nos cuesta ni un centavo. Lo único que nos cuesta es creerlo por fe, de que Dios en su gracia no solamente nos dio a Jesucristo para que nos perdonara nuestros pecados cuando creímos, sino en nuestro caminar cristiano nos sigue extendiendo su gracia y nos provee un abogado, fíjese, o un intercesor que va a buscar ayudarnos, que va a estar a nuestro favor, que nos va a favorecer, eso quiere decir gracia. Y luego dice, verso 2, él, o sea, este abogado, este intercesor, él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, dice, hablando de Cristo, ¿verdad? Que su sacrificio que hizo en la cruz, todavía esa gracia se extiende hasta el día de hoy y hasta el día de mañana. Si estamos vivos el próximo año, se va a extender hasta el próximo año. O sea que tenemos cobertura, eso quiere decir, la sangre de Cristo nos cubre, ¿verdad? Y luego dice así, ¿verdad? Dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, ¿verdad? O sea que Cristo está ahí a favor de, no solo de nosotros, sino de todas las personas del mundo, ¿verdad? Y esto nos habla de la gracia de Dios, porque este abogado también Dios nos lo da gratuitamente. El mismo Dios al cual nosotros ofendemos con nuestro pecado, es el mismo Dios que nos provee el abogado, que va a interceder por nosotros, y ese abogado también proveyó su sangre, su sacrificio, para que nosotros sigamos dentro de la gracia de Dios, de la cobertura de la gracia de Dios. Entonces es bien importante que nosotros entendamos eso, que la gracia de Dios está extendida y nos sigue cubriendo, ¿verdad? Y necesitamos entender lo que es la gracia de Dios y cómo responder a esa gracia. La lección de hoy llega hasta aquí. Espero que hayamos entendido que la salvación es un regalo de Dios, es gratuita. El Cristo que Dios nos regala como cordero y como abogado está ahí, siempre va a estar ahí, gratuitamente disponible para nosotros. Entonces nosotros gozamos de un favor, del favor de Dios, porque sin merecerlo, Dios nos concede esto, ¿verdad? Nos concede esto con tal de que nosotros, de mantenernos, Él nos mantiene dentro de su plan de salvación. O sea que no somos nosotros. No, si nosotros fallamos, Dios ya tiene provisto o previsto todo para que nosotros podamos continuar dentro de esta gracia, ¿verdad? O sea que es bien importante entender eso, ¿verdad? La próxima semana vamos a estudiar cómo es que la gente que no entiende esto, pues se pone a pecar, ¿verdad? Se pone a pecar deliberadamente y dice, no, pues es que yo tengo un abogado que siempre me va a defender y siempre me va a cubrir. Pero ese no es el propósito, ¿verdad? El propósito es que siempre agrademos a Dios y que estemos siempre dentro del plan de salvación de Dios, ¿verdad? Y no, eso es burlarse de la gracia de Dios, ¿verdad? Cuando uno no deliberadamente anda ofendiendo a Dios, ¿verdad? Pecando y haciendo cosas indebidas. Y por otro lado vamos a ver el legalismo, de que la gente piensa de que Dios no ha hecho lo suficiente por mí y yo tengo que hacer lo mío para que ganarme ese favor. O sea que ya no es regalo, ahora es algo que yo consigo con mi esfuerzo, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver la próxima semana, o sea, lo que es el legalismo, el esfuerzo humano para tratar de conseguir los favores de Dios o tratar de recibir las bendiciones de Dios, es el legalismo. Y el libertinaje es lo contrario,
aquel que piensa de que como ya es salvo, ya Dios lo perdona, le va a perdonar todo, pues va a abusar de eso, ¿verdad? Entonces, esos son dos extremos peligrosos. Pero hasta aquí vamos a ver la clase de hoy, donde podemos darnos cuenta de que la gracia de Dios es sobreabundante y que nunca se nos va a acabar a los hijos de Dios, ¿verdad? Y es bien importante entenderlo, de que nuestra salvación es una realidad y gracias a esa gracia, ¿verdad? Nosotros nos mantenemos dentro del plan de Dios, que es salvarnos, ¿verdad? Y el que comenzó la buena obra, Él la va a terminar, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros la entendamos y vivamos siempre dentro de ese plan de gracia, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, porque ya vamos a terminar el estudio hasta aquí. Y si tienen alguna pregunta, comentario, voy a apagar la grabación para que no se haga muy larga, pero ustedes se pueden quedar ahí y después nos despedimos con una oración. Gracias por su sintonía.